Vivimos en un mundo lleno de ruido, distracciones, ansiedad y una constante búsqueda de aprobación. ¿Y si te dijera que una filosofía de hace más de 2000 años puede darte las herramientas para dominar tu mente, resistir la presión del mundo y alcanzar el éxito? No es una moda, no es autoayuda vacía. Es estoicismo. Una filosofía simple, poderosa y brutalmente honesta que ha guiado a emperadores, atletas, empresarios y guerreros. Hoy, te voy a mostrar cómo puedes usar el estoicismo para cambiar tu mentalidad y alcanzar el éxito en tu vida. Prepárate, porque después de ver este video, no vas a ver el mundo igual. ¿Qué es el estoicismo? El estoicismo nació en la antigua Grecia, pero floreció en Roma con figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Pero no te dejes engañar por las túnicas y las esculturas. El estoicismo no es para monjes aislados o filósofos de biblioteca. Es para personas reales, en el mundo real. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Epicteto decía: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Eso es poder mental. Y si lo dominas, te vuelves imparable. Distingue lo que puedes controlar y lo que no. Esto está en el corazón del estoicismo. Puedes controlar tu actitud, tus acciones, tus decisiones. No puedes controlar la economía, la opinión de los demás, el pasado o el clima. Cada vez que te enfrentes a un problema, pregúntate: ¿está esto bajo mi control? Si no lo está, suéltalo. Si lo está, actúa. Practica la disciplina emocional. No eres tus emociones. Sí, sientes miedo, enojo o ansiedad, pero tú no eres eso. Puedes observar tus emociones, entenderlas, y luego elegir tu respuesta. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: elige no estar herido, y no lo estarás. Imagina poder tener control emocional en reuniones, negocios, relaciones. Eso es ventaja competitiva. Visualización negativa, premeditatio malorum. Suena raro, pero escucha esto. Los estoicos practicaban imaginar lo peor que podía pasar, no para volverse negativos, sino para prepararse mentalmente. Epicteto decía: al besar a tu hijo, recuerda que es mortal. Así no te afligirás si lo pierdes. Esto no se trata de ser frío. Se trata de ser fuerte. Prepararte para lo peor, y aún así dar lo mejor. Amor fati, ama tu destino. No solo aceptes lo que pasa. Ámalo. Aprovecha cada circunstancia, incluso la más difícil, como una oportunidad para crecer. ¿Tuviste un fracaso? Genial, ahora eres más sabio. ¿Una traición? Ahora eres más fuerte. ¿Un problema? Una nueva lección. ¿Cómo el estoicismo te lleva al éxito? Ahora viene lo bueno. ¿Cómo todo esto te lleva al éxito? Aquí van 5 formas concretas. Toma de decisiones más inteligentes. Al separar emociones del pensamiento, tomas decisiones basadas en lógica, valores y visión a largo plazo. Invertir, cambiar de trabajo, terminar una relación. Los estoicos no reaccionan. Responden con claridad. Tolerancia a la incomodidad. Disciplina. Resistencia. Paciencia. ¿Quieres resultados? Necesitas aguantar el proceso. El estoicismo te entrena a soportar la crítica, la frustración, el fracaso, y seguir avanzando. El éxito no es para los más inteligentes. Es para los que aguantan sin rendirse. Liderazgo. ¿Quién no quiere seguir a alguien que mantiene la calma en la tormenta? Un líder estoico inspira por su carácter, no por su ego. Marco Aurelio fue emperador del Imperio Romano. Y aún así, escribía cada noche en su diario para recordarse ser humilde, firme y justo. Enfoque extremo. Cuando sabes lo que puedes controlar, y dejas de perder energía en lo que no, te vuelves láser. Sin drama. Sin distracciones. Sin miedo al qué dirán. Propósito. Los estoicos creían en vivir conforme a la naturaleza. ¿Y qué es eso hoy? Ser útil. Hacer el bien. Dejar una huella. Trabajar no solo por dinero, sino por algo más grande. Cuando tu éxito tiene propósito, se vuelve sostenible.
No necesitas leer todos los libros clásicos para comenzar. Aquí te doy 5 prácticas simples para incorporar el estoicismo desde hoy. Diario estoico. Cada mañana o noche, escribe. ¿Qué puedo controlar hoy? ¿Qué situaciones me afectaron? ¿Cómo respondí? ¿Cómo podría hacerlo mejor? Practica el silencio interno. Antes de responder, respira. Observa tu emoción. No te apresures. La pausa es poder. Haz algo incómodo a propósito. Dúchate con agua fría. No uses el celular por 1 hora. Ayuna por 12 horas. Entrena tu cuerpo y mente para resistir. Lee una cita estoica al día. Una de Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Déjala hacer eco en tu mente todo el día. Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. Los estoicos buscaban la virtud, no el aplauso. Ser útil a otros fortalece tu carácter. El éxito no se trata solo de dinero, fama o reconocimiento. Se trata de dominar tu mundo interno, mantener la calma en medio del caos y vivir con intención. El estoicismo no te promete una vida sin problemas. Te da el escudo para enfrentarlos y la espada para superarlos. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. No pierdas más. Empieza hoy. Si este video te inspiró, dale like, suscríbete y comparte con alguien que necesita escuchar esto. ¿Te gustaría que haga una serie sobre hábitos estoicos o libros recomendados? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, el éxito externo empieza con el dominio interno. Y el dominio interno empieza con el estoicismo.